Bueno, pues bienvenidos. Realmente estoy muy contento por estar en esta plática con ustedes. Es un tema fundamental, la argumentación jurídica. Es una herramienta, una habilidad que cualquier abogado debe tener. Entonces, eso lo deben grabar en su mochila, en su bolsa. Siempre deben traer la argumentación jurídica. Muchos ya me conocen. Yo me dedico al litigio en materia civil, familiar, mercantil. También soy perito en materia de evaluación, grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía. Soy mediador privado autorizado o certificado por el Poder Judicial del Estado de México. También tuve la oportunidad de estar como notificador judicial en el Poder Judicial del Estado de México y actualmente tengo el despacho y soy uno de los socios directores del Colegio de Capacitación. Esta clase la consideramos de suma importancia. Creo que ya de haber llevado argumentación jurídica, ¿no? La materia todavía no la han tomado. ¿Ya están empapados un poquito de qué se trata? Bueno, ahorita la primera actividad que vamos a hacer es ¿qué significa para ustedes argumentar? ¿Qué es la argumentación jurídica o qué es argumentar para ustedes? Que lo tomen nota y ahorita vamos a, antes de dar un concepto, vamos a escuchar qué es lo que entienden por ello. Si yo estoy en una audiencia, estoy en un foro, donde quiera que esté, y no tengo un buen lenguaje corporal, un buen tono de voz, muy difícilmente vamos a lograr la atención, muy difícilmente vamos a poder convencer. Todo abogado que pretenda ser exitoso, que pretenda distinguirse, debe saber argumentar, debe saber hablar en público, sumamente importante ello. Si yo me presento ante ustedes y tengo ciertas muletillas, si manejo un tono de voz muy bajo, que nos escucha, y les digo que la argumentación jurídica es eficaz, es sumamente importante para poder desarrollarse de manera adecuada, y estoy encorvado, estoy con una postura no adecuada, así no van a convencer a nadie, no van a persuadir de que realmente su representado tiene la razón. Muchas de las ocasiones lo que comunicamos lo dice más nuestro lenguaje corporal, el tono de voz, que inclusive el mensaje que vamos a transmitir. Y ahora, con todas estas reformas, con este cambio de paradigma que hemos tenido durante las diversas reformas constitucionales, se ha vuelto imperativo que el abogado que quiera distinguirse allá afuera, que el abogado que no quiera ser del montón, tiene que saber argumentar. ¿Qué modelo vamos a utilizar? ¿Cómo argumentamos de manera oral? ¿Cómo argumentamos en un escrito? ¿Realmente tenemos una estructura? ¿Tenemos un orden en el pensamiento? ¿O estamos como en las películas de Cantinflas? Que cantinfleamos, que no tenemos un orden, que repetimos, que no sabemos qué decir, que no tenemos esa estructura, porque parecía fácil, pero es difícil, es complicado tener un orden en nuestras ideas. Parecería que tal vez yo, desde mi punto de vista, voy a dar una charla excelente, pero tal vez ustedes no están entendiendo, no están comprendiendo lo que yo trato de manifestar en este proceso de comunicación. Nosotros debemos aprender a comunicar y comunicar bien y de manera efectiva. De eso se trata esta clase, para que ustedes fortalezcan esas habilidades, porque, pues, como lo hemos dicho, realmente nos interesa que los que salgan de aquí salgan muy bien capacitados con nuestros docentes, y esta clase de reforzamiento no va a ser la excepción. Entonces, pues vamos a aprovecharla de la mejor manera, ¿les parece? Sí. Vamos a iniciar con la primera lámina antes de dar alguna noción o concepto. Esta lámina, ¿qué más podemos desear si tenemos el don de la persuasión y del convencimiento? El abogado o la abogada que sabe persuadir, que sabe convencer en un aula como en la que estamos, en un foro, en un litigio, con su pareja, con los vecinos, con los amigos. ¿Qué más puede desear? El abogado que tenga ese don de la persuasión y del convencimiento va a ser un abogado de éxito. Y por añadidura, económicamente también le va a ir muy bien, porque quien tenga este don de la persuasión y del convencimiento se va a distinguir. Pero ello va de la mano con un conocimiento previo, ¿sí? Con un conocimiento teórico, porque reitero, el abogado de éxito no se hace en los juzgados 100% práctico o 100% teórico. Es una fusión, una conjunción entre la teoría y la práctica. Porque los buenos asuntos, los buenos casos, la argumentación se hace ¿con qué? Con esto, con el software, con la teoría, con los argumentos. Porque por más que yo me sepa en qué etapa me encuentro, las reglas procesales, ¿sí?
ya sea del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares o del Código Nacional de Procedimientos Penales, si no tengo esa teoría, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a argumentar? ¿Cómo voy a convencer? Y vamos a hacer ejercicios más adelante donde ustedes van a argumentar y van a tener que convencer a sus compañeros de que sus razones son plausibles, que son de calidad, que merecen cambiar el razonamiento, la idea del compañero que está al lado. ¿Sí? Entonces, tomen nota de ello, les voy a compartir el material, pero para que vean la importancia. El abogado que allá afuera va a tener éxito es el que sabe persuadir y en el mejor de los casos convencer. ¿Vale? Todo esto tiene un antecedente histórico. Recuerdan que en Grecia, en la antigua Grecia, en la ciudad-estado, tenían un modo de vida fundado primordialmente en la persuasión, en la palabra, en la argumentación frente a la fuerza. Inclusive Aristóteles se preguntaba, ¿cuándo nace el derecho? El derecho nace cuando se encuentran en pugna un grupo de mujeres y de hombres, o de hombres y de hombres, etc. Y en lugar de resolver ese conflicto por medio de la fuerza, lo hacen por medio de la palabra. Ahí es donde nace el derecho, ¿sí? Para resolver esas disputas y no tener lo que conocemos, la ley del talión, la ley del más fuerte, ojo por ojo, diente por diente, una autotutela donde prevalece por lo regular el más fuerte, ¿sí? Frente al más pequeño, frente al más débil. No, aquí tenían un modo de vida fundado en la palabra. Ustedes recuerdan esas películas que vemos, ¿no? De la época clásica, de la época de oro, esos grandes oradores, esos grandes discursos en una tribuna pública. Sumamente complicado. Se ve fácil cuando estamos aquí, pero realmente el estar de este lado no es fácil. El tener una facilidad de palabra, el poder expresarnos y lo que yo te diga sea realmente lo que estás o lo que pretendo darte a entender, porque puedes entender otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Puedes interpretarlo de manera distinta, así como cada quien interpreta la norma o la ley de cierto modo, pero hay una interpretación que nos debemos regir, una interpretación judicial que debemos apelar a ella en los juicios, inclusive que es de carácter obligatorio, ¿sí? Pero eso no quita que cada quien tenga su interpretación de las cosas, de los hechos, de lo que pasa en la realidad y más aún de lo que está en la ley, de lo que está en la norma. ¿Vale? Vamos a empezar con el primer caso, ¿sí? Para que ustedes empiecen a razonar, empiecen a dar su punto de vista. Siempre me gusta empezar alguna ponencia con este pasaje bíblico del rey Salomón. Viene en la Biblia, del apartado de Reyes, para que lo busquen en su oportunidad. Este pasaje bíblico me gusta porque aquí vemos el principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de concentración, de continuidad, de contradicción, de publicidad, que se da en todos estos juicios orales. Este pasaje bíblico es magnífico porque ahí vemos todos los principios en acción, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Ya han escuchado este pasaje bíblico del rey Salomón? Sí. ¿Sí lo han escuchado? Los que no. El rey Salomón siempre quiso ser un gran rey. Y dice en la Biblia, en este pasaje bíblico, que el rey Salomón, en lugar de otros reyes que le habían antecedido o de otros reyes de la época, en lugar de que les pidiera la muerte de sus enemigos, que les pidiera la riqueza, que le pidiera a Dios la vida eterna, el rey Salomón pidió la sabiduría para juzgar al pueblo de Israel. Era lo que le pedía a Dios. Y a Dios le gustó mucho lo que le pidió el rey Salomón y le dio la sabiduría. Le dio todo lo demás, pero también principalmente la sabiduría. Entonces se puso a prueba la sabiduría del rey Salomón con este caso. Dos mujeres, dice la Biblia, dos prostitutas, donde vivían en un aposento y habían tenido a un hijo con una diferencia de 3 días. Accidentalmente, en una noche, una de las mujeres asfixió a su hijo, perdió la vida, pero antes de que amaneciera, lo intercambió con el hijo de la otra mujer. Llega el día, la otra mujer despierta, ve a su hijo sin vida y se aterroriza, grita. Ya cuando lo ve a la luz, dice: este no es mi hijo. Y le reclama a la otra mujer, le dice: este es tu hijo.
tu hijo es el muerto y el mío es el vivo. La otra que le dice, no, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo. Y viene un conflicto, viene una controversia. ¿Sí? ¿Y cómo se va a resolver? Van a acudir con el rey Salomón. ¿Cómo lo va a resolver el rey Salomón en esa época? ¿A quién le va a creer? Aquí viene la entrada del primer conflicto. Los hechos se presentan, los argumentos, se da el principio de contradicción, la publicidad, la continuidad, porque es una audiencia pública y el juez, en este caso pensamos el rey Salomón es el juez, tiene que resolver. Todos están en la expectativa, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a creer? ¿A quién le va a dar la razón? ¿Una prueba de ADN? No la hay. ¿Testigos? No hay. Todo proceso requiere prueba para que el juez pueda sentenciar. ¿Con qué pruebas? ¿De qué va a echar mano? Entonces es un caso sumamente interesante. Para que en un caso, en un proceso, en un juicio, permítanme utilizarlo como sinónimo de proceso, en un juicio, haya justicia, dice uno de los procesalistas más famosos, Michel Tarufo, debe haber como precedente el conocimiento de la verdad. Si no hay ese conocimiento de la verdad, muy difícilmente va a haber justicia. Tendremos una sentencia legal, pero tal vez no se ajusta. Tendremos una sentencia que resuelva la controversia, el caso jurídico, pero no el conflicto. ¿Sí? Cada quien va con su versión de los hechos, con su verdad. Y la verdad verdadera, la verdad material, la verdad histórica, muchas de las ocasiones, está escondida en el rincón y no sale a la luz. Y lo podemos ver en una demanda, en un proceso. Se tergiversa, cada quien lleva una versión, una supuesta verdad. ¿Habrá justicia en esos casos? Se los dejo para reflexión. ¿Qué hace el rey Salomón? Volviendo a este pasaje, tiene que resolver. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué harían ustedes? Ustedes son el rey Salomón, ya escucharon los argumentos conforme al principio de contradicción. Rey Salomón, no, su hijo es el muerto, el mío es el vivo. La otra, no, su hijo es el muerto, el mío es el vivo. ¿Cómo va a resolver? ¿Qué va a hacer el rey Salomón? Él utiliza un silogismo abreviado para resolver esta problemática. Utiliza una estratagema, una estrategia. Nosotros como abogados manejamos estrategias, ¿sí? Desde que tenemos el planteamiento de un caso, desde que llega nuestro representado a nuestra oficina, a nuestro despacho, vamos viendo, al escucharlo, al momento de que nos está haciendo esa narrativa, ya vamos formulando una estrategia, qué tipo de acción, si es civil, si es mercantil, si es un inmueble que pertenece a la cuestión agraria. Desde ahí vamos tejiendo una estrategia. El rey Salomón utiliza una estrategia aquí también. ¿Ustedes qué harían? A la que más se parezca, la interrogan y a quién le creen. Es complicado, realmente, si lo piensan. Si se equivocan y le dan el hijo a quien no corresponde, ¿qué harían? A ver, aquí quiero escucharlos. Vamos a hacer esto una interacción, que no solamente sea testigos, tal vez. Testigos. La persona que no se dio a luz, bueno, la que desde ese momento me imagino que eran parteras, ¿no? ¿Qué va a decir? No, pues tenía el lunar, se parece Ajá, más. pudiera ser. Que él la vio, ¿no? Él vio al bebé, ahora sí cuando salió de su mamá, ¿no? Entonces pudiera ser algún testigo. ¿Cuántos testigos no conocemos que van a mentir a los tribunales? En esa época todos los testigos serían honestos. Partir el bebé en la mitad. Que las madres de los hijos hagan una descripción de los bebés, ¿no? Por ejemplo, la de vestido rojo, que le diga, a ver, ¿cómo es tu hijo? Porque se supone que es el vivo. Y la que está suplicando, igual, dame una descripción del hijo, pero el rey viendo a los bebés. O sea, la que lo describa de mejor manera. Y en alguna de ellas va a existir una equivocación y van a haber situaciones como lo que decía una compañera, un lunar, un corte, una cicatriz, algo debe de haber que exista en el bebé y que alguna de las dos sí va a poder justificar con su dicho. ¿Qué opinan? Hay que partir el bebé en la mitad. Hay que partirlo a la mitad, dice el compañero. El rey Salomón utiliza esa estrategia.
le dice a uno de sus soldados, trae una espada y hay que partir al niño por la mitad. Ya al momento de que ven las madres que lo va a hacer, Es que ¿qué la sucede? mamá, perdón, yo pienso que ahí el amor de madre a lo mejor la incitaría a decir yo doy la vida por mi hijo, no podría ser, y de esa manera podría darse. Porque la otra pues ya sabe que su hijo está muerto y no daría la vida por alguien que no es su hijo, aunque lo quiera aparentar, porque no hay tal cual una conexión con el otro niño. Sí, porque la verdad, madre, que cada quien sabe si es su hijo o no es su hijo, ¿no? Y más la que los intercambió. Entonces, el rey Salomón utiliza esta estrategia al momento de que, ¿para qué? Para develar la verdad. ¿Y cómo lo hace? Con esta estrategia. Ve la reacción de la verdadera madre que le dice, no lo mates, dáselo a la otra. ¿Y qué dice la otra? No, sí, que se haga tu voluntad, partirlo a la mitad, y cada quien que le den la mitad, imagínense. Entonces ahí empieza un proceso de razonamiento, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Aquí es uno de los primeros casos donde se utiliza el silogismo, pero un silogismo abreviado. Ahora se me fue el nombre de cómo se le conoce el silogismo abreviado. ¿Por qué? Porque conocemos la premisa menor, que es el caso, el hecho concreto, y conocemos la conclusión, pero ¿cuál es la premisa mayor bajo la cual razona el rey Salomón? Aquí no lo decimos, no lo dice ese pasaje bíblico. Por eso es un entimema, un silogismo abreviado, es un entimema. ¿Entimema o entimema? Ahí nada más me corrigen, lo buscan por favor, un silogismo abreviado. ¿Cuál creen que sea la premisa? Por aquí ya nos dieron un poco de luz la compañera, bajo la cual razona el rey Salomón. Que la madre va a dar la vida por el hijo, ¿no? O va a ponderar el mejor derecho, el mejor interés del menor. Así es. Podríamos decir premisa mayor. Cualquier madre en su sano juicio quiere lo mejor para sus hijos, daría la vida por sus hijos. ¿Ok? Premisa mayor. Premisa menor, se presenta el caso concreto de la reacción de la verdadera madre, de la que no es la madre, es premisa menor, y concluye. ¿Qué concluye? Ella es la verdadera madre y a la otra castíguenla. Hace un proceso de deducción entre premisas, premisa mayor, premisa menor, y concluye. Y hace justicia. Y es recordado como uno de los grandes reyes de su pueblo, del pueblo de Israel. Interesante. Desde aquí vemos la estrategia que debe utilizar en este caso el rey Salomón. Hagamos el símil como juez para resolver un caso, para ver la verdad y para concluir con justicia. Entonces, por eso lo reitero, es un ejemplo que me gusta mucho plasmar, y más que nada porque aquí vemos todos los principios en acción. Vimos la oralidad, vimos la concentración en una sola audiencia, vimos la continuidad, vimos la inmediación, contacto directo con las partes, con los argumentos, la publicidad, el principio de publicidad, el principio de contradicción de los argumentos, todos los principios en acción de los juicios orales. Por eso vale la pena que lo lean en su oportunidad. ¿Cómo se razonaba en la Edad Media? Así razonó el rey Salomón en ese pasaje bíblico. En la Edad Media, a finales del siglo XVI, la Santa Inquisición, culpaban a alguien de bruja, de hereje. ¿Y cómo era su procedimiento? Inquisitorial. Inquisitorial, es correcto. Juez y parte, ¿no? Quien acusaba, juzgaba. ¿Y cómo se razonaba? Decían, el licenciado es culpable. Vamos a hacer una serie de procedimientos que se llaman ordalía o juicio de Dios. Vamos a meter sus manitas en agua hirviendo, todo el cuerpo en aceite hirviendo, vamos a darle a tomar veneno, aventarlo al río, que toque ciertos hierros candentes, y si tiene pocas lesiones o sobrevive, es que Dios intervino para demostrar su inocencia. Pero también puede ser que el diablo haya intervenido para que no pasara nada. Si no le pasa nada, Dios no permitiría que alguien que es inocente muera o tenga ese tipo de lesiones. Y así se razonaba.
así se juzgaba. ¿Cuántos inocentes creen que hubo? ¿O cuántos culpables creen que hubo? ¿No? Y así era la forma de razonar para llegar a una conclusión. Es inocente, es culpable. Si la abogada sobrevivió, tuvo pocas lesiones, Dios intervino para demostrar tu inocencia. Si falleciste, pues ya eras culpable. Imagínense, así se razonaba en esa época. Entonces, vamos a la época moderna. ¿Por qué se ha vuelto imprescindible que el abogado sepa argumentar? Desde la reforma de 2008, diversos artículos, reforma conocida como juicios orales, que no es un nombre correcto, pero así se ha conocido. Se reformaron ciertos artículos y empieza a cambiar la forma de interpretar, la forma de muchas cosas, ¿no? Se vienen inclusive de derechos humanos, la ley de amparo, también trascendental en el 2011, estas reformas. La primera de ellas, les reitero, juicio de amparo, y la segunda, derechos humanos. Se enfatiza, a pesar de que ya lo teníamos desde el artículo 133, pero se enfatiza los derechos humanos. En todo proceso está involucrado un derecho humano, ¿sí? En donde lo vean, la propiedad, la libertad, el patrimonio. En todo proceso hay un derecho humano inmerso, ¿sí? Pero vamos a abocarnos a lo que es la argumentación porque tenemos poco tiempo y es una microclase. Ya en su oportunidad haremos un curso más intenso si es que lo requieren. ¿Qué es argumentar? Todos argumentamos en ciertos foros, en el jurídico, de manera escrita, de manera oral, con ciertas reglas. Vamos a escuchar unas definiciones de argumentación. ¿Qué opinan de ello? ¿Quién quiere empezar? Para usted, ¿qué es argumentar ahora? Yo hice una anotación de que podría ser la argumentación jurídica. Es una serie de razonamientos que se llevan a cabo para llegar a un fin, al cual llamaremos el convencimiento. Sin embargo, dicha argumentación siempre será acompañada con un sustento, en este caso legal. Ok, pues bien, excelente. ¿Alguien más? Pues es la utilización de razonamientos lógico-jurídicos para convencer en este caso al juez y que te dé la razón. Ok, perfecto. ¿Qué más? Son los medios de convicción que se tienen y que se demuestran ante una autoridad de que se tiene la razón. Ok, bien. Son los razonamientos lógico-jurídicos que hacemos como abogados ante el juez para hacer valer ya sea un derecho. ¿Alguien más? Son los razonamientos jurídicos para debatir con conocimiento en base a la legislación según la materia que corresponda, con nuestras ideas de manera clara. Ok, importante. Para llegar a un convencimiento. Vimos que está involucrada, hay razones, medios de convicción, claridad, ¿qué otra cosa por ahí? Razonamientos. Convencimiento, ¿sí? Son palabras claves para argumentar. La palabra argumento proviene del término arguere, que quiere decir sacar en claro, dejar ver con claridad. Cuando nosotros hablamos de argumentación, piensen en la plata. La plata es un metal que es claro y que brilla por sí solo. Decían los latinos, cuando tú quieres transmitir una idea, debe ser clara y brillar por sí sola, que sea brillante, como esos discursos que se daban en la época de oro, como los discursos, grandes discursos que daba Demóstenes, el gran orador. Entonces ustedes ubiquen inclusive de la palabra argumentar, viene la palabra argentum, Argentina, inclusive si ustedes lo ven en su tabla periódica, pues es la plata, AG, de ahí viene la palabra argumentar. Entonces hagan esa bonita analogía como lo que hacían los latinos, cuando quieran transmitir una idea, piensen en la plata, que es un metal que es claro y que brilla por sí solo. Así tiene que ser su idea que vayan a transmitir, que sea clara y que brille por sí sola, por decirlo de algún modo. Me refiero a Demóstenes, a grandes oradores de la época, a Marco Tulio Cicerón, abogado romano. Demóstenes no el de la pandilla de Don Gato, Demóstenes el gran orador, que tenían en común que los dos tenían un defecto del habla. Los dos son tartamudos. ¿Sí han visto la pandilla de Don Gato? Que Demóstenes es tartamudo. Demóstenes el gran orador también era tartamudo, y a pesar de ese defecto que tenía del habla,
se convirtió en uno de los grandes oradores de la época. ¿Sí? La historia de Demóstenes es una historia de éxito. Él cuando dice la historia que cuando se paró en una tribuna, le dijeron: Señor, usted bájese, usted no sirve para esto, no se le entiende nada. Y en lugar de que Demóstenes se mirara su mentalidad, su capacidad, dijo: me voy a ir a preparar y voy a demostrarles. ¿Sí? Iba, se veía ante el espejo, veía su lenguaje corporal, ejercitaba sus pulmones, se ponía un cuchillo afilado entre los dientes para mejorar su dicción, y después de tanto tiempo regresó a defender un caso de un dueño de unas lámparas que querían quitarle sus bienes, y de uno de los grandes discursos que es recordado como uno de los grandes oradores de la historia. Imagínense si Demóstenes, con ese defecto del habla, que era tartamudo, fue un gran orador. Nosotros podemos también ser grandes oradores, ¿sí? Por eso les digo que esa historia de Demóstenes es una historia de éxito. Para que nosotros tengamos una argumentación eficaz en esta lámina, tenemos 2 puntos que quiero transmitir. Siempre que argumentamos, estamos comunicando, estamos en un proceso de comunicación, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahorita salen con sus familiares, con su novia, con su esposo, con su esposa, con su pareja, donde sea, estamos en un proceso de comunicación, estamos argumentando. Tenemos el emisor, el receptor, un mensaje, código, canal, etc. Pero el objetivo principal de la argumentación para que sea eficaz es objetivo. ¿Cuál? El persuadir, el convencer. Ese es el objetivo de la argumentación jurídica. Es lo que buscamos en un asunto, en un juicio: convencer con buenas razones. Decía Manuel Atienza, con razones de calidad. ¿Sí? Ojo con ello. Nos vamos acercando un poquito. Buenos resortes psicológicos será para otra clase. ¿Dónde están los 3 cerebros? Todavía están más adelante. No viene. Quiero hacer una distinción ahorita respecto a lo que sea la lámina entre persuadir y convencer. Saben que la teoría de los 3 cerebros, que tenemos un cerebro emocional, tenemos un cerebro racional y un cerebro de supervivencia, el reptiliano. Los que saben de neurociencia dicen que está ese cerebro tripartito, o esos 3 cerebros. Y dicen, cuando tú vayas a argumentar, tus razones deben ir encaminadas ¿a dónde? ¿Al cerebro emocional o al cerebro racional? Si tú tratas de persuadir en un asunto, va a ir encaminado al cerebro emocional, porque con la persuasión vas a lograr en tu receptor, al estar persuadido solamente, que elija un camino, que tome una u otra opción. Pero si realmente está convencido, ¿qué significa convencer? Vencido mentalmente, te va a dar la razón. El argumento que tú le estás dando es el que va a coger, es el que va a tomar en consideración, porque está convencido. Pero ese es un nivel más elevado. Vamos al cerebro racional, no al emocional. Lo vemos en las audiencias, muchos utilizan argumentos que van al cerebro emocional. Señora, váyase de tal modo, cuando esté el juez, llore, manifieste esto, aquello, en materia penal, ¿no? Mi representado tuvo una vida muy dolorosa, desde pequeño fue maltratado, ¿sí? Ha tenido una vida muy dura. Puede funcionar, somos seres humanos, que realmente nosotros tenemos un operador jurídico que sabe de derecho, no como en Estados Unidos, que tenemos un jurado, donde vas a convencer y cuestiones emocionales. Pero aquí también en México muchos dicen, no, aquí tienes un operador de derecho. Sí, pero también es un ser humano. Yo he sabido de jueces y lo han confesado, que inclusive pues, se conmueve, y eso influye en la decisión. Claro que influye, aunque tenga que ser imparcial, aunque tenga que despojarse de todo ese tipo de argumentos emocionales, pero en la realidad pasa. Cuando ustedes argumenten, de preferencia argumenten al cerebro racional, convenciendo al juez, que es el que va a resolver el caso concreto. Pero también no olviden los argumentos persuasivos. Pero si hay una distinción, tiene un matiz. La persuasión es un nivel más bajo, ¿sí? Puede optar por una u otra resolución, porque está solamente persuadido. Pero cuando está convencido,
vencido mentalmente, te va a dar la razón. Va a ser en el sentido que tú le estás dando los argumentos. Y el cerebro reptiliano, pues es el de supervivencia, el de seguridad, el de, ¿qué más? El que te protege, el que dice, pues, ¿de qué otra cosa? A ver, el reptiliano. De seguridad, de supervivencia, por ahí se me fue otra palabrita, pero bueno. Esos es los que saben de neurociencia que lo establecen de ese modo. Entonces ahí hacemos una pequeña distinción entre persuasión y entre convencimiento. Lo ideal es convencer. ¿Qué significa argumentar? Dice, ofrecer un conjunto de razones, ya lo dijeron, o de pruebas, en apoyo de una pretensión o conclusión. Muy importante, hay algunos libros que no mencionan eso de pruebas. Pero para que un juez pueda resolver un asunto necesita pruebas. Esos medios de convicción, esos medios de prueba. Porque si no, ¿cómo va a sustentar una decisión? Aquí el rey Salomón no tenía pruebas, ¿o sí tenía pruebas? Solo el dicho. Creo que faltaban ahí pruebas, pero de una sentencia justa, digámoslo así. Pero en un proceso real, en la mayoría de los casos, si tenemos ese caso a la realidad, ¿qué prueba es la idónea? La prueba genética, ¿no? Con pruebas va a resolver. Entonces, es dar razones o pruebas, inclusive yo diría, y pruebas en apoyo de una pretensión o una conclusión. Aquí lo que les decía, dar argumentos que sean de calidad esas razones. Esto es sustentado, dice, toda conclusión debe estar sustentada en razones, y así lo explicamos y defendemos, eso es argumentar. Pero poseer reglas es argumentación. ¿Realmente utilizamos las reglas en nuestros escritos? ¿O qué estructura utilizamos para su reflexión? Esta es la estructura de un argumento, ¿sí? Así como una demanda, como una sentencia tiene una estructura, un argumento también tiene una estructura. Aquí es la del silogismo, donde hay una premisa, que es un punto de partida o proposición que da soporte a alguna otra proposición, una inferencia, donde conectamos esa premisa mayor con la premisa menor, este proceso en el cual pasamos de una premisa como antecedente a otra premisa como consecuente, y lo vimos en el ejemplo del rey Salomón, y llegamos a una conclusión, ¿sí? Cuando se aplican esas inferencias a las premisas establecidas. Lo vimos en el caso del rey Salomón. Veámoslos en materia penal y en materia familiar. Premisa mayor: comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Premisa menor: Juan Pérez privó de la vida a Roberto Hernández. Caso concreto, premisa menor. Conclusión: Juan Pérez cometió el delito de homicidio y merece una pena privativa de 40 años. Aquí está. Premisa mayor, premisa menor, hacemos una inferencia y concluimos. En materia familiar, premisa mayor: los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Premisa menor: Julio Rodrigo tiene un hijo. Conclusión: Julio Rodrigo está obligado a dar alimentos a su hijo. ¿No? Parece sencillo, ¿no? ¿Realmente así será la práctica? ¿Con ese silogismo así lo aplicamos? ¿Qué opinan? Premisa mayor, premisa menor y concluimos. Parece fácil, es una estructura que nos puede servir inclusive en materia de amparo. Yo principalmente lo utilizo en materia de amparo para los conceptos de violación. Funciona mucho porque te da una estructura, no te pierdes. Así como es fundamental las circunstancias de tiempo, modo y lugar para formar los conceptos de violación, me gusta utilizar el silogismo clásico aristotélico: premisa mayor, premisa menor y conclusión, porque te da una estructura, te da un orden para expresar ese razonamiento. ¿Vamos bien? Ya lo vimos, una estructura aquí que dice: premisa mayor, todos los españoles son europeos. Premisa menor: José Manuel es español. Luego entonces, José Manuel es europeo. Es el famoso de Sócrates, que decían: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Conclusión: Sócrates es mortal. Vamos a empezar aquí a razonar. Ya vimos, quiero principalmente que haya ejemplos, que se pongan a pensar, a reflexionar. Ya vimos el rey Salomón. Ese es oro molido.
Siguiente ejemplo. Hay ocasiones que utilizamos argumentos a contrario sensu. Aquí decían, están en un programa de televisión, está en juego un auto, una camioneta, ¿no? Había un programa, ¿no? Decían un auto. Y le preguntaban, ustedes son los participantes, tomen nota, aquí están los términos, y les preguntaban, ¿qué es lo contrario a la claustrofobia? La claustrofobia es el temor o miedo a los lugares cerrados. Que dicen, ¿qué es lo contrario? Unos decían, la claustrofilia, el amor o afecto a los lugares cerrados. Otros decían, no, es la agorafobia, el temor o miedo a los lugares abiertos. Entonces, pues viene un debate, ¿no? Entonces decían, pues, ¿qué hacemos? Porque pues, unos dicen que es claustrofobia, la claustrofilia, y otros dicen que es la agorafobia. Aquí le damos la razón. Entonces le preguntaban a una persona que sabía de derecho, pues, ¿qué es lo contrario a la claustrofobia? Porque pues está en juego un auto, una camioneta, ¿a quién se la vamos a entregar? ¿Quién tiene la razón? Nosotros utilizamos argumentos a contrario sensu cuando interpretamos una norma. Esto lo vamos a ver con un dispositivo constitucional en materia penal y con un principio general de derecho. Entonces, vamos a empezar aquí. Para ustedes, ¿qué es lo contrario a la claustrofobia? A ver, pongan en su libreta lo que consideren. ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? ¿Ustedes qué contestarían ahí? La agorafobia, ¿no? Dice la agorafobia. La claustrofilia. Aquí es la abogada de la claustrofilia. Eso es lo bonito, ¿eh? Así es el derecho. Y ahorita los ejemplos vamos pasando por niveles. Para que vayan viendo cómo empieza, cómo razona el ser humano y el abogado. Y razonamos distinto. Sí. Y concluimos cosas distintas. Sí. ¿Y qué es lo correcto? La claustrofilia. La claustrofilia, acá dice la claustrofobia. Ya te convencí. ¿La qué? La agorafobia. ¿Quién más? Yo ¿Qué digo piensa que Juan? la agorafobia. La agorafobia, el temor a los lugares. Ok, perfecto. ¿Usted, abogada, qué opina? Su opinión es sumamente importante para definir este conflicto, este dilema. La agorafilia. La agorafobia. La Agorafobia. agorafobia. Eso es lo contrario a la claustrofobia. Le preguntaron a esta persona que sabe derecho. Según dice que autor de Juan Abelardo Hernández, este teórico doctrinario de argumentación jurídica. Doctor, díganos qué es lo contrario a la claustrofobia. Pues no es ni la claustrofilia ni es la agorafobia. No, entonces, ¿qué es? Lo contrario a la claustrofobia es no tener claustrofobia. Eso es lo contrario. Otra cosa es lo opuesto, otra cosa son cuando es contradictorio y otra cosa es lo contrario. Entonces quedan, ¿sí? Y dice, les recomiendo que lean el libro de Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll, físico matemático. Que dicen que cuando la reina leyó la Alicia en el País de las Maravillas, le gustó mucho el libro, que dijo, tráigame todos los libros de Lewis Carroll. Le llevaron puros tratados de lógica. Y dijo, no, pensé que escribía este tipo de libros, ¿no? Puros tratados de lógica. Pero escribió Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Y decía, ¿qué es lo contrario? Pongan en su libreta, ¿qué es lo contrario? Y ahorita vamos a ver a cuestión de derecho, ¿eh? No crean que para eso nos sirve la lógica. ¿Cómo se debe dictar una sentencia? Conforme a las reglas de la lógica y la máxima de la inexperiencia. En materia laboral vemos contradicción. ¿Cuándo vemos contradicción? Viene el trabajador y demando la indemnización y demando la reinstalación. Son contradictorias, atienden con el principio de la lógica, principio de no contradicción. O quieres la indemnización o quieres la reinstalación. O sea, no puedes las dos. O estás embarazada o no estás embarazada. O a medias tintas. No, ¿estás embarazada o no estás embarazada? ¿Estás vivo o estás muerto? Entonces dice, ¿qué es lo contrario a un cumpleaños? ¿Qué es lo contrario a un cumpleaños? Un bautizo, unos 15 años, o es otra cosa. ¿Qué es lo contrario? Póngale ahí en su libreta. ¿Qué es lo contrario al cumpleaños? Aquí es positivo, negativo. Uno cumpleaños. ¿Qué es lo contrario a ser cónyuge? Ser la amante, ser la concubina. No ser nada. No ser cónyuge. Ser casi algo. ¿Qué es lo contrario a tener gripe? No tener. Es tener dengue, es tener, no tener gripe. Lo contrario. ¿Qué es lo contrario al amor?
¿El odio? ¿Qué es lo contrario al amor? Enamorado. ¿Qué es lo contrario al amar, al amor? El desamor. ¿No? ¿Qué es lo contrario al ente? El ente es el que está presente. ¿Qué es lo contrario al ente? El ausente, el que no está presente. ¿No? Era lógica. Pero, ¿sabemos de lógica? No. En la práctica la profesión no es de lógica. Y lo debemos utilizar, los jueces lo deben utilizar para la sentencia, nosotros lo debemos utilizar para hacer interpretaciones a contrario sensu. ¿Qué es lo contrario de esto y del otro? Vamos al ejemplo en materia familiar y luego aterrizamos un ejemplo en materia penal conforme un artículo constitucional. En materia familiar, los cónyuges están obligados a darse alimentos. Claro está, ¿no? Una interpretación a contrario sensu, ¿qué sería? Ella es mi cónyuge, estoy obligado a darle alimentos. Una interpretación a contrario sensu, y es verdad, digámoslo así, es verdad. Esa proposición es verdadera. Lo contrario sensu también debe ser verdadero. ¿Qué es lo contrario a que sea mi cónyuge? Que no sea mi cónyuge, no ser cónyuge. Si no es mi cónyuge, no estoy obligado a darle alimentos. ¿Vale? Entonces, ojo con ello. Sumamente importante esto. ¿Sí eso enseñó el doctor Casarín, el máster de la argumentación? ¿Qué? ¿Todo esto o no? Ah, sí, claro. Sí, claro. Seguro. Conste. Excelente. Maestro doctor Casarín, mis respetos, usted es mi mentor. Te voy a grabar, Julio. Vamos a hacer dos ejemplos. Dos ejemplos. El primero de ellos con un principio general de derecho y después nos vamos a rango constitucional. Para que vean que esto no es mera teoría y sí sirve y se aplica. Y con los otros dos ejemplos que traigo al final. Vamos a interpretar al contrario sensu, tiene que ser verdadero. Entonces van a escribir en su libreta, en su cuaderno. Lo que no está prohibido, coma, está permitido. Y quiero que lo interpreten al contrario sensu. Y eso es verdadero. Lo que no está prohibido, está permitido, ¿no? Va en relación con el principio de legalidad. Todas las autoridades se deben enseñar al principio de legalidad. Solamente pueden hacer lo que la ley dice. El gobernado no. El gobernado, si no está prohibido, está permitido. De manera general, entonces, lo que no está prohibido, coma, está permitido. Lo que no está permitido. ¿Cómo lo interpretarían al contrario sensu? Piensen en lo que fue por un plumón. Ya no tenemos un plumón, ¿no? Permitido. ¿Qué se los llevamos? Lo que está prohibido. Entonces, a ver, váyanlo y ahorita lo. De una vez estructura. Lo que está permitido no está prohibido. Lo que está prohibido no está prohibido. Cuando llegó un lote. Eso es al revés, ¿no? Nada más. Lo que está Lo que está permitido está prohibido. No puede ser. Es neta que Así por eso es güey. ¿Y dónde está conectado? acá atrás, ¿no? ¿No está acá? ¿No es esta? ¿Qué cree que pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Se fue la luz. Como que un... Ya, no importa. Se fue la luz. Perfecto, ya, no, nos quedan 20 minutos. Ah, bueno, entonces. Gracias, compañeros. Los amo. Entonces, ¿cómo quedó? Lo que no está prohibido, está permitido. Lo que no está prohibido. Vamos a interpretarlo contrario sensu. ¿Ok? ¿Cómo quedaría? Lo que sí está prohibido no está permitido. Lo que está permitido. Lo que está permitido no está prohibido. Lo que está Lo que permitido está- no está prohibido. Lo que está prohibido no está permitido. A ver, dice aquí prohibir, ¿no? Ah, Prohibir. ¿Qué es lo contrario a prohibir? Permitir. Permitir. No prohibir. ¿Qué? ¿Cómo? A ¿Qué es ver, lo contrario a qué? ¿A prohibir? a prohibir. Aquí dice lo que no está prohibido. A ver, ¿qué es lo contrario a prohibir? Te prohíbo que no hagas esto. Permitir. Y acá, ¿qué es lo contrario a permitir? Prohibir. Prohibir. No No permitir. no permitido. Hasta yo siento. Por eso es lo que Prohibir, sí no está prohibir. prohibido no está permitido. No está. Lo que no está prohibido está permitido. Luego entonces aquí, Lo que no está. Lo que no está permitido. permitido. Lo que está permitido. Lo que está no permitido no prohibido. está prohibido. pero ¿cómo empezamos con prohibido primero? ¿Cómo sería? Lo que no es. Lo que está permitido
quiere empezar con prohibido primero. Ajá. Está prohibido. Está permitido. Lo que No, está está prohibido. no está permitido. Y la primera es verdadera, lo que no está prohibido está permitido. Contrario al censo, acá no está prohibido, ¿qué es? ¿Qué sería? Está prohibido. Lo que está prohibido, acá dice está permitido, permitir, no permitir. No está permitido. ¿Está bien o no? ¿Es verdadera? Lo que está prohibido no está permitido. Es una interpretación al contrario al censo. Pero ven cómo nos confundimos, dicen, ¿qué es lo contrario a prohibir? Permitir. Pero no, utilizando la matemática positivo, negativo. Así de sencillo. Y es verdadera también. Entonces esta es verdadera y esta es verdadera. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Los convenzo. Mi mente. Pues ya está saliendo un mito por la cabeza. Eso se llama lógica relacional. Vamos con el dispositivo constitucional. Artículo 14, ustedes son expertos en la materia penal. Yo soy de corte civil, familiar, ustedes son penalistas. Dice, el primer párrafo, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿No? Primer párrafo del artículo 14 constitucional, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ustedes lo conocen mejor que yo. ¿No? ¿Eso qué significa en un caso concreto, no? Pues es el principio de no doble juicio, no sé cómo se llama. Nadie puede ser juzgado dos veces por... No, de retroactividad aquí. No, es la retroactividad de la ley. Es de retroactividad de la ley. Anteriormente había, yo recuerdo, que no soy penalista, recuerdo que antes sí era un delito el manejar en estado de ebriedad, ¿no? Entonces después viene una norma posterior que dice ya no es delito. Entonces, al existir esa nueva norma, se la aplican retroactivamente, porque ¿qué? Y ahí se interpreta contrario al censo de esa norma. Dice, si es en tu perjuicio, no se puede aplicar retroactivamente. ¿No? Entonces decimos, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué es lo contrario a perjudicar? Beneficiar. No perjudicar. Beneficiar, es lo que muchos dicen beneficiar, pero realmente ¿qué es? No perjudicar. Y nosotros, o la mayoría de las ocasiones que utilizan, dicen, es que si no te la aplicarán retroactivamente si te perjudica. Y dicen, lo contrario al censo, ¿qué es? Pero si te beneficia, sí. Y es una interpretación al contrario al censo. Y así lo hacen, pero realmente eso no es interpretar al contrario al censo. Lo contrario de perjudicar es no perjudicar. Si no te perjudica, te lo puedo aplicar retroactivamente. Y se respeta la garantía. Eso es para reflexión, porque muchos dirán, ¿qué es lo contrario a esta proposición? Pues beneficiar. Si te beneficia, sí te lo puedo aplicar retroactivamente. ¿No? Como te beneficia, que ya es una cuestión administrativa, no es un delito, pues te la retrotraigo, se aplica la retroactividad porque te beneficia. Y dicen que eso es interpretar al contrario del censo, pero realmente no es así. Conforme a las reglas de la lógica, no es así. Las reglas de la lógica es, lo contrario de perjudicar es no perjudicar. Como no te perjudica, te lo aplico retroactivamente. Inclusive te beneficia, pero eso es algo opuesto. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que tomen en cuenta de lo que estamos hablando, porque es sumamente importante e interesante y les voy a dar argumentos. Vamos a concluir con dos ejemplos porque no quiero que se vayan sin ellos. Entonces ya vimos el de principio general de derecho, ya vimos lo del ejemplo de la glosofobia, ya lo vimos inclusive a nivel constitucional en el 14, y vamos a avanzar con dos últimos ejemplos para que vean la importancia de la argumentación. La argumentación jurídica es dar razones en apoyo, con pruebas, en apoyo de una conclusión. Pero cuando hablamos de argumentación jurídica, ¿cómo vamos a argumentar? ¿Qué dice la Constitución? Conforme a la ley, conforme a las normas, principios generales de derecho, tratados internacionales, ¿qué más? Jurisprudencia, también jurisprudencia, obligatoria. Con todo eso es argumentación jurídica. ¿Sí? Ahora principalmente con tratados internacionales, con principios generales de derecho. Los más grandes casos de la historia se han resuelto con principios generales de derecho. De tarea que investiguen el famoso caso de finales del siglo XIX, siglo XIX, el famoso caso del nieto asesino. El nieto asesino. Para que ahí vean cómo estuvo en pugna
lo que es el positivismo y el justnaturalismo, y se resolvió ese gran caso conforme a un principio general del derecho. Vale la pena ese caso, el caso del nieto asesino. Pero vamos con nuestros ejemplos. Entonces, es argumentación jurídica. Ustedes argumentan con todo ello. Primer caso, tenemos una norma, apunten ahí, una norma, un cuadrito, prohibida la entrada a los perros. Prohibida la entrada a los perros. Y ya vamos a empezar a razonar para hacer esto práctico. Prohibida la entrada a los perros. ¿Sale? Entonces, aquí el dilema es, ¿lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar? Vamos a hacer una votación, vamos a dar argumentos, vamos a concluir. Ustedes son administradores de un tren de pasajeros del siglo XIX, del siglo XX, ya no recuerdo la fecha de tantos años que pasó, y dice un letrero, una norma, así, como cuando ven, no puedes alimentos, ingerir alimentos, no puedes gritar, no puedes correr, ven un letrero que dice prohibida la entrada a los perros. Muy bien, ¿esa qué sería nuestra premisa? Mayor. Premisa menor, llega un pasajero con su perrito, ustedes como administradores voltean a ver la norma, a ver, premisa mayor, premisa menor, aquí está el pasajero con su perrito, hago una inferencia y concluyo, no puede entrar, usted puede pasar, pero su perrito me lo deja fuera, ¿no? ¿Se va? Pues hay una película, ¿no? De un famoso perro que acompañaba a su dueño, pues me fue el nombre después ándale. Entonces, ahí ya, conclusión, no entra. Así de sencillo. La norma nos resuelve un conflicto, ¿no? Pero la conducta humana evoluciona más rápido que el derecho. Entonces, de la otra persona, por un oso mediano, grande, de carne y hueso, con sus garritas afiladas, que van a hacer manicure, con sus garritas afiladas. Premisa mayor, prohibida la entrada a los perros. ¿Vale? Perros. Premisa menor, ya me lo cambiaron, ya no es un perro, ahora es un oso. ¿Cómo voy a empezar a razonar? Conclusión, ¿entra o no entra? ¿De la norma? Sí, entra el osito. A ver, ¿quién dice que entra? Levanten su manita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está indecisa? ¿Tú qué opinas, Julio? Son las que resuelven las votaciones. ¿No entra? Que digan que no entra. 1. Se hizo uno aquí. Híjole. Ahora viene el proceso no tan fácil y poco complejo. Argumentar. Aquí vemos, hay diferencia de posturas ante un caso concreto, hipotético. Aquí muchos dirán, pues a ver, premisa mayor, premisa menor, conclusión, pues no entra, no es un perro, es un oso, no lo vamos a entrar. ¿Así será? ¿Así se resolverá? ¿Así de sencillo o de complejo? Pues es que el letrero dice que prohibida la entrada a perros, ¿no? Vamos con la argumentación. Denos sus argumentos, abogada, para que convenza a la licenciada Aide a que debe entrar el perro, con el pasajero y el perro. Denle sus argumentos de calidad y convénzala. Vaya a su cerebro emocionado, al racional, de preferencia al racional, Sí. para que la convenza. A ver, denle sus argumentos, dígale, ¿por qué? Lo que no está Sí prohibido puede estar está el niño permitido. oso. Porque Porque yo lo quiero mucho, ¿no? ¿Por qué? O sea, sí, realmente es porque en el letrero dice Ujú. que se prohíbe la entrada a perros, no a osos. La ley es muy clara, Es muy donde específico. la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo. Es un principio general de derecho. No está prohibido, está permitido. Mira, está argumentando conforme a la Constitución, con principios generales de derecho. O sea, los principios generales de derecho son máximas de verdad y de justicia. Así como los refranes o los dichos populares, que comentaba con la licenciada, así los principios generales son máximas de verdad y de justicia, ¿no? Más vale un diablo por viejo que por diablo. Todo lo que digas de esos, todos esos son verdaderos. Así los principios generales de derecho son premisas de verdad y de justicia, ¿no? Entonces, pues ahí están los argumentos. A ver, denle otro argumento a alguien más para convencerla y ahorita yo les voy a dar argumentos. ¿Quién más quiere darle un argumento al cerebro emocional o al racional?
muy específico igual. A ver. Pues no, pues nada más ahí se prohíbe la entrada a perros, más no comenta animales ni demás, ¿no? O sea, es muy específica No generaliza. la norma, vaya. Si dijera animales, pues obviamente, ¿no? Incluiría también ahí, pero pues no. Es el proceso de argumentación, ¿eh? Estamos argumentando No ya. dice eso. Y el objetivo es convencerla, lo que veíamos en las láminas anteriores. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya estás convencida para cambiar de opinión? ¿No? Pues aunque no la convence. Bueno, entonces ahora, De todas formas lo voy a dejar pasar. Es más, lo voy a meter así. Y es más, voy a llevar un palo, A ver. Un derecho humano. aquí la abogada va a hablar, a ver, la escuchamos, adelante. Un argumento El más. reglamento dice se queda prohibida la entrada de los perros, Ujú. pero tampoco especifica si es el perro solo o el perro acompañado con Pero una persona responsable. En este caso entendemos y para no entrar en conflicto, Ujú. dejamos que los perros no entren para respetar el reglamento. Ok. No hay una restricción sobre un oso, un gato o cualquier otro animal, por lo cual está permitido. Además, el oso va acompañado de una persona en la cual se va a ser responsable en caso de causar algún daño. Entonces, sí se permite el acceso al oso, aparte de que no es un perro, como queda establecido en la regla, de que no se le permite el paso a un perro. Ok, casi me convence. Ya casi me convence. No, A ver, ¿otro argumento? Sí, A ver. que dicen que la ley no siempre es justa, pero es la ley y debe cumplirse. ¿Cómo ves el principio de la ley? Es inclusive en latino. La ley es dura, pero es la ley. pero es la ley. La ley es dura, pero La es ley la es ley. juris, algo así. Ajá, juris lex. Abogada, ¿ya la convencimos? Todavía no la No, convencemos. ahora que nos convence Es difícil el ella. proceso argumentativo, Sí, que ¿eh? nos convence a ella de que Ahora, no usted debe tiene entrar. una posición, denos sus argumentos para convencer a los compañeros, porque son son montoneros, seis contra uno. Echar pleito, dice. ¿Cuál sería su Yo argumento? quiero pelearme. Mira, Que yo A ver. fuera nos también. ubicamos en otra época Ubicamos una- diferente a la nuestra. Nos Ok. estaba usted hablando del siglo XVI, 19. finales del siglo ¿cuál? 19, 20, cuando Ah. estaba el ferrocarril, que fue allá después de- Cuando estaba el ferrocarril. Pues tú que es el metro ya para. Bueno, pero bueno, para mí, A ver. nos ubicamos en otra época. Ujú. Ahora dice, prohibida la entrada a los perros. Ujú. Si nos vamos a un, bueno, Una servilleta. de manera personal, ¿no? Si nos vamos Ahí a está el una, Atrás de la- Le escuchamos, ¿eh? bueno, es de las pero personas en que este quiere que caso, la, que la veamos a los ojos cuando habla. Sí, eso dice el licenciado Enrique, que Ay, estoy esperando a que su señoría me ponga atención. Sí, es correcto, ¿no? Sí. Inclusive puede hacer una pausa y para la atención es Así estrategia. que, no se preocupe, licenciado, espero que termine de Excelente. comer el mismo. Sí, porque hay que aprovechar cuando Eso es lo estamos que frente al nos juez. dice, es correcto, ajá. Perfecto, entonces, escuchamos. Si a ver, nos por vamos favor. a la lógica que, o más o menos que entendí que usted nos está explicando, entonces puedo decir, prohibida la entrada a los perros, el perro es un animal y no entra, ¿no? Eso dentro de mi pensamiento es el que ningún animal puede entrar. No importa que no especifique si es perro, si es gato, si es oso, para mí. Interesante. Pero ahí está especificando que los perros. O sea, volvemos a lo mismo. Ahí dice perros. No como dice No Andrea. animales. Pero No. está dentro de la clasificación de los animales. ¿A poco? No, si lo dijera, No, prohibido. es lo mismo. En la referencia se Tendría marcaría que si decir dijera prohibido a los prohibida animales, ¿no? la entrada a También los humanos son animales. Sí. Generalizada, Exacto. pero aquí hay Nada más que hemos un animal evolucionado. específico, la cual se dice perros, entonces en la entrada del oso sí se Bueno. permite. Poco a poco. A lo mejor es tu oso de acompaña de ¿cómo? De soporte. El de Spring Air, el colchón. No sé, peluche. Ahí está el oso. Ahí Ahí está el oso. Ahí está el oso. Ahí está el ¿Qué Ahí hay hacemos? un oso. Hay un oso. Y no le prohibió la entrada. A ver, ¿cuál es el argumento? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo Lo llegó? dejamos pasar. ¿Cómo llegó el Oxxo ahí? Toda norma, como les decía hace rato, la argumentación va junto con pegado con la interpretación. Todas las normas las interpretamos, inclusive tenemos quien interpreta, ¿no? La ley, los máximos tribunales. Esta norma, ¿qué le pasó? Se quedó rezagada, es una norma, que diríamos, es una norma imperfecta. Tienen lagunas. Esto es una norma Como imperfecta. como muchos artículos. Así es. Tienen lagunas. Una norma imperfecta.
Diferentes tipos de interpretación, decía Savigny. Tenemos una interpretación, todo lo podemos interpretar literal o textual. Es que de ahí va a salir una jurisprudencia en donde diga los perros son animales, por lo Tenemos tanto son animales. Ajá. una interpretación ¿No? que diga ¿Podría ser? teleológica. Sí, ya de acuerdo a Ajá. los casos que se Teleológica. vayan presentando, alguien tiene que hacer una Tenemos una interpretación No. sistemática. ¿Por qué no? Y tenemos una interpretación histórica, que se hablaba de cuestión histórica. Nada más quiere pelear, ¿viste? No soporta que me lo comí 2 veces. Ay, Ahora. ay, ay. En el juego. Ah, ok, bueno, muy bien. No, Entonces, No, te comiste a todos, amiga, a todos en algún momento, pero... menos al profe, al profe no me lo comí. yo pido una vez Si hubiera sido por Ricardo, sí me lo como. Ah, Está grabando, profe. Entonces, Está Sí, grabando. cierto, está grabando. ¿qué hacemos allí? Una interpretación literal. Si nosotros interpretamos de manera literal, vamos a dar ciertos argumentos. Pero también existe una interpretación teleológica que nos dice cuál fue el objetivo, cuál fue el espíritu de la ley cuando se creó esa norma. ¿Para qué se creó esa norma? Podríamos deducir que para que no se pusiera en riesgo la vida de los pasajeros, la integridad, no ocasionar molestias, etc. Entonces, ¿aquí cuál sería la respuesta adecuada? ¿Ustedes como administradores van a dejar entrar un oso? Sí. ¿Con más pasajeros? Bueno, que si se se ponga hizo en riesgo la vida, la integridad, esa norma se el hizo. derecho humano. Si esa norma se hizo como comentan, y sí, efectivamente, ¿no? Para proteger y salvaguardar a las personas. ¿Fue el objetivo? Exacto, era el objetivo, no molestar, ¿no? Pero Pero- hubieran puesto animales, más no nada más perros, porque pues, el oso es un animal. Eso que decís de los legisladores. Exacto. Cuando crean la norma. Porque ahí tú dices perros, sí, es para cuidar la integridad, pero no falta que alguien venga, no sé, con una vaca, un borrego, ¿no? O sea, Loro, entonces ahí yo creo que les faltó hacer un estudio más a fondo para poder poner ahora sí, animal, cualquier tipo de animal, ¿no? generalizar. Exacto. Para Una norma evitar- imperfecta, Es eso, como las que exactamente. vemos en nuestros códigos, Claro. en cualquier lugar. Este proceso sirve, este ejemplo, para que veamos Para que se premisa mayor, conclusión, veamos la divergencia de opiniones, veamos lo difícil que es argumentar para poder convencer, dar argumentos, y llegar a una conclusión, que hay diversas opiniones. Aquí los que pusieron este ejemplo, fue un autor llamado Recasel Siches, que lo nombraba mucho ese ejemplo, dice que la respuesta correcta para él, ¿cuál sería? La de sí entrar. No entrar, que no entrara el perro. El oso, ¿no? Perdón, el oso. Pero no basta con dar una conclusión, sino viene ese argumento para convencer. Aquí lo que dice, no debemos interpretarlo de manera literal o textual, debemos atender a una interpretación teleológica, cuál fue el objetivo de la creación de esa norma. Y la norma, como el derecho, hacerla una interpretación extensiva, esa liga del derecho, extenderla a ese caso concreto y arrojarlo. Y que entre aquí. Lo ideal que hubiera sido prohibir la entrada a los animales. O si viniera la Suprema Corte de Justicia, la interpretación que diría, lo que dice la abogada. Aquí lo que debemos interpretar por prohibir la entrada a los perros es prohibida la entrada a los animales, que tal vez hubiera sido lo ideal, pero es una norma imperfecta, que después se van puliendo. Eso va a suceder, no sé si va a suceder con el Código Nacional de Procedimientos Penales, va a suceder con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, van a venir reformas, se va a ir puliendo, inclusive hay muchos defectos en la creación de varios artículos, ¿no? Nos hablan de término como si fuera el plazo, nos hablan de juicio como sinónimo de proceso, muchas situaciones, pero para esto sirve la argumentación, ¿sí? Estos ejemplos. Vamos de paso a paso, vamos por el último ejemplo, digo, tengo más, pero a ver, el último, ahí viene un poquito más, sube de la complejidad. Entonces aquí, algunos pueden estar convencidos, otros no, porque así es el derecho, es lo bonito del derecho, pero aquí se supone que esa sería la respuesta correcta, no entra, y los argumentos debes hacer una interpretación teleológica, atendiendo al espíritu de la ley, al objetivo de la norma, y por extensión, arropar ese caso concreto y no permitir la entrada al oso, ponderando que el derecho humano a la vida de una persona, la integridad física, ahorita con la cuestión de todos los derechos humanos, ¿no? Entonces,
Esa sería la respuesta correcta. Pero ustedes dicen, me convenció, me persuadió o no, o pueden tener sus propios argumentos. Pero en teoría esa es la respuesta correcta. Vamos por el segundo caso y a ver también ahí si hay divergencia y cuál sería la respuesta correcta o no. Segundo caso, hace 24 siglos hubo un conflicto también, ya un poco más, ya más subido de tono, ¿no? Este fue sencillito, este fue de primaria. Ya el que viene ya un conflicto, ya hasta se le mandaron. Viene un conflicto entre un alumno y un maestro. Espero que aquí nunca haya ese tipo de conflictos, ¿eh? Entre un alumno y un maestro. El maestro de nombre, ahí pongan en su libretita, llamado Protágoras. A ver si le suena. Un maestro de nombre Protágoras. Y el alumno de nombre Édvalo. Entonces, viene el maestro. Oye, eso no fue aquí. Es más. Viene el alumno. Le vamos a poner versus. Aquí están en controversia. ¿Qué sucedió en este caso de hace 23, 24 siglos? Édvalo, estamos hablando de la época clásica, de la época de oro. Édvalo siempre quiso ser un gran orador, tener el arte de la palabra, el arte de convencer, el arte del buen hablar, de persuadir, de convencer, pero no tenía dinero. Y estaba el maestro Protágoras, un gran orador, un sofista, y lo fue a ver. Le dijo: maestro, quiero que me enseñe el arte de convencer, de deleitar, el arte de la palabra, pero no tengo para pagarle sus honorarios. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un trato. ¿Han escuchado este latinismo de pacta sunt servanda? Todos lo hemos escuchado, ¿no? Pacta sunt servanda, pero bueno, ahora te explicamos, los pactos deben ser cumplidos. Le dice: maestro, ¿qué te parece? Vamos a hacer un trato, un pacto, un acuerdo como lo que podemos hacer todos aquí. ¿Qué le parece si usted me enseña, me capacita en el arte de hablar en público? Y cuando gane mi primer juicio, le pago sus honorarios. Todavía no era su alumno, Édvalo de Protágoras, y ya estaba argumentando, ya estaba tratando de persuadirlo, de convencerlo. Se queda pensando Protágoras y dice: muy bien, me parece perfecto. Vamos a hacerlo así. Cuando ganes tu primer juicio, me pagas mis honorarios. ¿No? ¿Vamos claros ahí? Pasa el tiempo y dice Protágoras: creo que no ha venido Édvalo, mi alumno, a pagarme. Yo ya lo capacité, ya le dije la argumentación, ya le mostré, ya le puse hasta ejemplos y todo, y pues, es justo que mi retribución económica, ¿no? Pasa el tiempo y pues, no, Édvalo no viene a pagarle al maestro. Entonces ya va el maestro molesto: Édvalo, mis honorarios, ¿no? Le requiere de manera extrajudicial. Édvalo, mis honorarios. No, pues es que, ¿qué crees? He llevado 20 juicios. Los 20 los he perdido. Dice: me inventes, ¿a poco? Has llevado 20 juicios y los has perdido. ¿Y nosotros no me vas a pagar? No, ¿cómo te voy a pagar? Tú y yo hicimos un acuerdo, maestro. Cuando yo ganara mi primer juicio, ya pago tus honorarios. La realidad es que he llevado 20 juicios, pero todos los he perdido. Responsabilidad del maestro o del alumno. Cuando ustedes ganen sus juicios o pierdan sus juicios allá afuera, ¿quién va a ser responsabilidad de ustedes o del maestro? Del maestro. No les enseñó. Lo correcto. Y van a decir: no, oye, pues es que van a empezar a argumentar, ¿no? Sí. Se molesta el maestro y dice: bueno, ya vamos a esto y llevarlo a otra instancia, ¿no? Hacemos una instancia judicial. El maestro demanda al alumno, lo emplaza, el alumno contesta la demanda, la tacha de infundada, temeraria, falaz, falsa de toda falsedad, Frívola, irrisoria, etcétera, etcétera. Se lleva en todas sus etapas procesales el juicio, el proceso, ¿vale? Y llegan a una etapa preconclusiva, que son los alegatos. Y ahorita todavía tenemos el famoso
alegato de oreja. ¿Sí lo han escuchado, no? Cuando nosotros pasamos con el juez, ¿no? Ya mire, con los magistrados, con usted a nivel federal, y mire, el asunto está así, traigo una minuta, etc. El famoso alegato de oreja. Ustedes son los jueces y van a resolver este conflicto. Y van a escuchar los argumentos, el alegato de oreja de cada uno de ustedes. Ya está la juez, el juez, ustedes van a resolver conforme a derecho, pero van a tener que argumentar. Lo fácil es tomar una decisión, pero lo complicado es el argumento, lo vemos en la sentencia. Siempre nos vamos a los resolutivos, ¿no? Pero a veces el proceso argumentativo a veces no es muy claro, o vemos un parrafito nada más y 10 hojas de jurisprudencias, etc. Pero la parte final del argumento es muy poco, la mayoría de las ocasiones. Estén atentos a escuchar los argumentos. Ya está el maestro y el alumno, van a pasar al cubículo del juez, de la jueza, que son ustedes. Le dice el alumno, no, maestro, pase usted, por jerarquía. No, pues gracias, le dice, bueno, pasa el alumno. Su señoría, pues eran los grandes oradores, el maestro. Gane o pierda este juicio, el alumno tendrá que pagarme. ¿Por qué no? Porque si gano este juicio, lo van a condenar al pago, ¿no? Y si pierdo el juicio, habrá ganado su primer juicio, su primer asunto. Tendrá que pagarme. Entonces, gane o pierda, tendrá que pagarme el alumno. Porque si gano, lo van a condenar, ¿no? Sí. Y si pierdo, pues va a ganar su primer juicio y tendrá que pagarme, porque fue el pacto que hicimos. Muy bien, dale, ya pensando la juez, pues, perfecto. Ya sale el alumno, perdón, el maestro, entre el alumno. No, su señoría, no se deje engañar por el maestro. Gane o pierda este asunto, no tendré por qué pagarle al maestro. ¿Por qué? Porque si gano, me van a absolver, ¿no? Si gano, me van a absolver. La sentencia me protege. Y si pierdo, pues no habré ganado mi primer juicio, no lo voy a pagar. Fue el pacto que hicimos. ¿Cómo lo resolvemos? Aquí tenemos que condenar o tenemos que absolver. Hacer uso de esa jurisdicción, de esa facultad potestativa que les delega el Estado como jueces para decir el derecho. Así como el rey Salomón. Y tienen que decidir, tomar una decisión, así como las decisiones que tomamos en la vida, que sean para bien o para mal, pero tenemos que decidir para ser felices, de lo que dicen. Vamos a hacerlo al revés. Primero votación. Así se nos presenta un caso en la realidad y empezamos a elucubrar, a echar a andar esos engranes, esa mente legal. ¿Cómo resuelvo esta problemática? ¿Quién condena al pago? Lo vamos a hacer por estrategia diferente, ¿eh? Porque primero, como en una sentencia, ¿qué viene? Primero en una sentencia viene la parte de argumentos. Aunque nosotros siempre nos vamos a los resolutivos, pero viene una estructura. Aquí lo vamos a hacer diferente. ¿Quién condena el pago? Rápidamente. Que el maestro, perdón, que el alumno le pague al maestro. ¿Nadie? 1, 2. ¿Quién lo absuelve del pago? Que no pague el alumno. 1, 2, 3. ¿Quién está indeciso? 1. Yo también estoy indeciso. Y aquí vamos, 2, 3. A ver, otra vez. Vemos que nuestro razonamiento es distinto. Y somos abogados todos. ¿Sí, no? Abogadas, todos abogados, sí. Imagínense, si nosotros tenemos diferente raciocinio, diferente forma de ver las cosas, alguien que no sea abogado, pues está peor, ¿no? Aquí, 2, 3. ¿Usted, abogada? Ya, defínase, a ver qué. Toma una decisión, para bien o para mal. ¿Condena el pago al alumno o lo absuelve del pago? Con los argumentos que se han dado. Lo absuelvo del pago. Lo absuelve del pago. Ah, ya se inclinó la balanza. 4-2. Aquí está, 4-2. Eso es lo fácil. Tomar una decisión. Toda autoridad debe fundar y motivar. Pueden fundarlo, no nos interesa ahorita tanto. Yo les voy a dar al final el fundamento legal. Pero toda autoridad debe estar fundada, toda resolución fundada y motivada. Ahorita dejemos a un lado la fundamentación. Veamos la motivación.
den las razones por las cuales llegan a esa conclusión. Debes argumentar, dar las razones por las cuales llegamos a la conclusión. Los que dicen condeno al pago, den sus argumentos a los demás. ¿Quién condena al pago? ¿De los que condenó? No sé. Abogada, ¿la escuchamos? El alumno debe pagar, aunque quede absuelto, él debe pagar porque quedó con el maestro en algo. Entonces, él dice, no, ya me absolvieron, ya no tengo por qué hacerlo, ¿no? Porque la ley me ampara, pero no, él quedó en algo y está condenado al pago. Ok, está el argumento. ¿Alguien más que diga que condena? ¿Usted, abogado? Escuchamos sus argumentos de calidad. Eso, Eduardo. Toda vez que el maestro se está brindando un servicio para capacitar al Ahí sí alumno, está complicado, mi cerebro. aquí el alumno debe de pagar por ese Mi servicio. cerebro está, ¿no? Siempre o cuando no tenga los argumentos de aquí, la capacidad es de la alumna que no ha dado bien sus argumentos para que ya sea sus sentencias salgan absolutorias a su favor, pero él tiene que pagar por ese servicio más que nada. Por justicia, ¿no? Debe pagar, le brindó un servicio, ¿cómo no le va a pagar? Fíjense yo que vaya a hacer un servicio y venga a dar No, sí, clase, por la por vida. eso que no paguen. Sí, claro. A ver, por justicia, de entrada. Bueno. ¿Quién dice que absuelve? Son 4 los que absuelven, ¿eh? Adelante, abogado, convénzanos ya de una vez. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es que la parte central ahorita es, si la condicional es cuando tú ganes tu primer juicio, me pagas, ¿no? Aceptar. La condición. Entonces, para efectos prácticos, hasta ese momento todavía no se gana ningún juicio y el maestro no ha comprobado que previamente al juicio ya ganó su primer caso el alumno. Entonces yo creo que ahí el maestro tuvo que haber comprobado eso. Ahora, los efectos a posteriori, si el alumno gana ese juicio, entonces el maestro ya tendrá que hacer el reclamo de la deuda, pero eso ya es independiente de los hechos que están versados en este juicio. Hasta el 20, aquí estamos en el juicio 21, ¿eh? ¿No? Llevo 20 que perdió y aquí estamos en el 20. Ok, buenos argumentos, ¿eh? ¿O no? X2 por 2. Buenos argumentos, ya Y está entre como- X3. Entonces, a ver, otro argumento de los que absuelven. Adelante, abogada. Bueno, dijo que le iba a pagar Ajá. cuando ganara su primer, ¿qué? Juicio. Su primer juicio. Bueno, pues lleva 20, pero el primero no lo ganó. Y yo entendería que el 1, o sea, que su juicio número 1 era el que tenía que ganar, no el 21. ¿Sí me explico? No el primero en general de toda su carrera, sino el primero. Yo creo que cuando gane su primer juicio. Ajá. Hablando del 1, del juicio número 1, para mi perspectiva. Entonces yo lo absolvería Del pago. Ajá. Porque ya lleva 20. Porque ya lleva 20. Entonces ya Lleva 21. nunca le va a pagar al maestro, no le va a pagar al No, maestro. ya no le va a pagar, porque quedaron en el Hubieran hecho un primer. contrato. No, pero hicieron un contrato verbal. Manera verbal. Pero es verbal, aquí está una compraventa verbal. O sea, tú hablas. Sí, pero a lo que voy es, digo el primero. Y ahí ya lleva 20. Entonces no ganó el 1. Sí, Para de hecho, mí no es es que, pues no lo el principal. principio general. Pero si lo hizo verbal, no tiene una prueba como tal. Sí, no, yo también pienso lo mismo. No tiene una prueba como tal, porque lo está haciendo verbal. Necesita exhibir una prueba en la cual Sí, de diga hecho no hay que- derecho. Principio general. Entonces, En la época de oro, que pague. profesor, en la época- Que no Que pague. no le pague. en la época de oro sí se daban los contratos de manera verbal, O sea, vayamos la palabra, ¿no? y estamos en la época de oro. Bueno, Porque valía la conclusión palabra. conclusión que no le pague porque el primero no lo ganó, lo perdió. entonces, ¿qué concluimos? ¿Ya? Que se absuelve yo. A ver, ¿la escuchamos? Bueno, de hecho, los argumentos de mis compañeros van muy encaminados a eso, ¿no? Sí. En el contrato que de manera oral que ellos hicieron, pactaron que en una de las cláusulas, el mismo alumno dijo, cuando yo gane mi primer juicio. Entonces, esa es una de las cláusulas principales del contrato de manera oral. Y el profesor accedió. Nunca dijo, ¿sabes qué? No importa, como dice la compañera, ¿no? No importa los juicios que tengas. Cuando ya empieces a trabajar, o ya te animas a trabajar, o te sientes seguro de trabajar, ganes o pierdas, entonces ya me pagas, ¿no? Entonces, para mí sí es importante esa parte de la cláusula en donde establecen el pacto.
perfecto. pero no está por escrito. pero de manera oral, y en aquel entonces tal vez ahí habría una, bueno, se supone que en aquel entonces la palabra era, bueno, se tomaba en cuenta, ¿no? Valía, porque entonces le vuelve a decir, ay, preséntame testigos y demás, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces la palabra era importante. Ok, perfecto. Entonces, tenemos un abogado para resolver este caso, tenemos que dar de tarea, ¿no? Mejor. Se va a quedar de tarea si usted nos va a traer la respuesta de este caso, ¿eh? Está muy complejo. No le Se pagó. absuelve porque Las dos. ambos quieren utilizar un Biche, argumento bicha. de algo que ellos pactaron. Ajá. El maestro dice, gana o pierda, me paga, porque si gana, lo condena, si gano, lo condenan, y si pierdo, pues al final de cuentas gana su primer juicio. Así Al es. final de cuentas, y el alumno hace la misma argumentación, pero de forma diversa. Al final de cuentas, en el contrato dice se gane el primer juicio. No, bueno, para mi interpretación no era la de el juicio número 1 es el que se tenía que ganar. Para mí yo lo entendí de forma generalizada. Cuando yo gane un primer juicio, en ese momento yo te pago. El alumno quiere hacer ver que se absuelve de ese pago, pero al final de cuentas al juicio al que están llegando es justamente porque él va a decir no he ganado un juicio, pero al final de cuentas el juicio no dice si te absuelven o te condenan, es para ti algo que ganas. Si no hubiera sido parte, él no hubiera tenido ese dilema de ya me absolviste pues, porque yo gané. Al final de cuentas la conclusión es que ya ganó el juicio, aunque lo absuelvan, el contrato se cumple cuando ya ganó su el primer juicio o lo que él iba a argumentar. Usted lo absuelve. Sí. Ven cómo, o sea, sí es complejo, ¿no? Vemos que, o sea, el argumentar es complejo. Y el poder convencer al otro. O sea, a ver, ya la última votación para dar por concluido. A ver, ¿condenan? ¿Cuántos condenan? ¿Siguen los dos? ¿Que condenan? ¿Sí, Carla? ¿Sí? Que no, yo me levanté la mano. ¿Condenan? ¿No? ¿Y absuelven? ¿Absuelven? 5. Ahora estos son Bueno, la Deber también aquí está. 4. Entonces que sigue igual, no nos movemos. ¿Qué hacemos? No, ahora sí vamos a tocarla. Ahora sí vamos a tocarla, ya ganamos. ¿Mande? Ya ganamos. Ya me convencieron. No hay problema. Bueno, vamos a concluir. Hay dos respuestas que quieren escuchar. La del autor, que le recomienda este libro, ¿Cuál? Argumentación Jurídica, del doctor Juan Abelardo Hernández. Ese libro trae unas tablitas de qué es lo contrario, contradictorio, opuesto, qué es la argumentación. Valioso ese libro. Ya lo hemos invitado al ponente del Colegio de Capacitación. ¿De quién? El doctor Juan Abelardo Hernández, Argumentación Jurídica. Voy a dar su conclusión y sus argumentos, si los convencen. A ver si nos convences. Pero yo también tengo una respuesta. Voy a dar mi conclusión y mis argumentos. Y ustedes dirán quién los convence, si el doctor Juan Abelardo o su servidor. Entonces, conclusión de Juan Abelardo Hernández dice que la respuesta correcta es Que lo absuelve. que lo absuelve. Esa es la respuesta correcta para. Ya está resuelto el caso, ya vamos. Se acabó. ¿Por qué? Esa es la interpretación. ¿Por qué? ¿Ven? No solamente es llegar a una decisión, ¿por qué? Porque yo voy a decir, estás haciendo una tranza mental, a ver, ¿por qué? Convénceme. Hace falta ese proceso argumentativo. ¿Qué dice Juan Abelardo Hernández? Muy bien, hay una condición donde digo que el primer juicio, los que sabemos o que saben de obligaciones, todos estamos obligados a saber de obligaciones, sabemos que la obligación tiene ciertas modalidades. Dentro de las modalidades tenemos la condición, el plazo y el término. Y dentro de esas modalidades, que es la condición, tenemos una condición que le llamamos suspensiva y otra que le llamamos resolutoria. Por eso les digo, es sumamente importante la teoría, porque si no, no vamos a poder argumentar. Y en el caso concreto, dice Juan Abelardo Hernández, estamos ante la presencia de una condición suspensiva. Cuando se dé la condición, ¿qué pasa? Nace la obligación. En la resolutiva es cuando se da la condición, muere la obligación. Entonces, dice, Gerardo, yo te voy a regalar mi vehículo, mi camioneta, cuando gane tu equipo favorito, el subcampeonísimo Cruz Azul. Le voy a
te voy a hacer una donación, están presentes. Llevar las chivas. Cuando suceda ese hecho futuro de realización incierta, no sabemos. Puede ser el siguiente torneo dentro de 5 años. ¿Sí? En 15. Ya sucedió, ya ganó mi equipo favorito. Ahora sí le hago exigible. Usted dijo que me iba a donar. Sí, porque No, obligación. Ahí vamos viendo el argumento, ¿no? Y vamos. Otra vez. Hay un argumento ahí. Entonces dice, aquí es una obligación que está sujeta a una condición suspensiva. Cuando se dé la condición, ya nace la obligación. Vamos a hacer exigible. Aquí ya se dio la condición. No se ha dado la condición. No ha ganado su primer juicio. ¿No? Sí. Unos dirían, aquí no ha ganado, entonces aquí dice absuelvo. En el 21, ¿qué pasaría? Gana, ¿no? Gana. Pero no fue. Ganaría aquí, gana su primer juicio, porque los otros 20 los han perdido. Unos dicen, pues ya por justicia, como ya ganó, vienes acá, pides copia certificada de todo lo actuado, nos vamos al juicio 22, y ahora sí que crees, ya ganaste tu primer juicio aquí, tienes que condenar al pago. Pero ¿dónde queda la cosa juzgada? Sí. Interesante este ejemplo, interesante. Esos son los argumentos de Juan Abelardo Hernández, ¿no? Una respuesta, segunda respuesta. Y dice, debes absolver. Suena bien, ¿no? Conforme a la teoría, por eso es la importancia de la teoría. Conocer una obligación, una condición, un plazo, un término, ¿no? Un plazo. Tenemos un pagaré que tiene que pagar el 24 de diciembre, pero pues yo se me viene el día del abogado y pues, necesito recursos, porque ¿de dónde? Y tengo el pagaré por 500,000 pesos, pero dice, está sujeta a esa obligación ¿a qué? A plazo, hasta el 24 de diciembre, pero yo ya quiero este dinero, voy y te demando, pero está sujeta a plazo. ¿Podrá hacerlo? ¿Es exigible la obligación? No. ¿Han escuchado debe ser de la obligación ¿qué? De plazo cumplido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Interesante. Esa dice que es la conclusión de Juan Abelardo Hernández y concluye. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los convence? ¿Algunos sí? Yo mi tercera respuesta, que creo que es la correcta desde mi punto de vista, ¿cuál sería? ¿Ahí puede haber una tercera respuesta? Dejar a salvo los derechos. Fundamento. Primero va el fundamento y luego la motivación. Fundamentación, artículo 1.196 del CPC, del Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Artículo 1.196. En un proceso saben que hay un actor, hay un demandado. El demandado debe acreditar sus excepciones y defensas y el actor su pretensión. ¿Cuál es la excepción y defensa? Esta es la excepción y defensa, ¿no? De étalo, del alumno. Es una obligación que está sujeta a condición. ¿Qué nos dice el fundamento legal en 1.196? El juez, cuando tenga, en otras palabras, ¿no? Pero ustedes lo van a leer en su casa. El juez, cuando tenga un caso en concreto y se aprecia excepciones que no destruyan la acción, se abstendrá de entrar al estudio del asunto y dejará a salvo los derechos. Es una excepción que no destruye la acción, ¿sí? Y no puede decir el derecho, no puede absolver o condenar, no puede decir el derecho. Debe, como consecuencia o conclusión, dejar a salvo los derechos. Les pongo el ejemplo del pagaré, yo para argumentar en ese sentido. Si firmamos un pagaré, yo tengo el derecho de acción, voy y lo demando. Y llevamos todo el proceso. ¿Y qué va a salir en la sentencia? ¿Condena o absuelve? Pues, ¿Qué va a decir? ¿Puede decir el derecho cuando la obligación está ¿qué sujeta a algo plazo? para cuando ya ahora sí se vence el plazo puedan hacer lo correspondiente? Entonces, ¿qué haría? Pues lo dejas algo igual. Dejar salvo los derechos. No puede decir el derecho. Sí, porque si no ahí ya lo estaría, o sea, ya no lo No condena, puede ya decir nunca va a pagar. condenar o absolver porque Ya no va a pagar nunca. es una obligación que está sujeta A un plazo. a un plazo, un término. ¿Ven lo interesante? Lo importante de estos ejemplos. Mi respuesta para mí sería dejar a salvo los derechos, le di la fundamentación y la motivación es esa.
no se ha cumplido la condición, el juez, al momento de hacer una excepción, Creo que sí. Es que al hacer una excepción que no destruye la acción, una excepción dilatoria, debe dejar salvo los derechos. Entonces, esos serían mis argumentos para concluir que en este caso del alumno y el maestro va a dejar salvo los derechos, porque no ha ganado ningún primer juicio. Entonces no puede entrar el juez al estudio del asunto. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Interesantes los ejemplos o no? Sí. Valen la pena, valen la pena. Lo que quiero que se queden ya para concluir es que necesitamos esa teoría, esa buena teoría, para poder argumentar, para poder dar razones, para poder convencer. Porque si no sabemos qué es una obligación, no sabemos cuáles son las modalidades de las obligaciones, ¿qué argumentos vamos a dar? Si no lo tenemos aquí. Por eso el buen abogado, como decía al principio de esto, es esa fusión entre la teoría y la práctica. Ese abogado es el que se va a distinguir, es el abogado que va a ser exitoso. Ni 100% práctico, ni 100% teórico, ¿no? Entonces, pues hasta ahí yo creo que vamos a dejar la clase porque ya son las 3 de la tarde. Fue un placer, un gusto compartir, espero que haya sido de provecho esta clase, de beneficio. Vean la importancia de saber argumentar, de conocer de lógica, de saber los principios de la lógica. Investiguen de tarea cuáles son los principios de la lógica. Si el código debe resolver con los principios de la lógica, ¿y cuáles son esos? Investiguen cuáles son los principios de la lógica. De no contradicción, de tercero excluido. Esos son los principios de la lógica y eso les va a servir en un caso concreto. Y busquen el caso del nieto asesino, también vale la pena, que ahí se fundamenta o se resuelve este asunto con principios generales de derecho. ¿Dudas, comentarios? Ya sabemos qué es argumentar. Convencer. Lo importante, última recomendación también, ya queda grabado, utilicen un modelo, porque a veces argumentamos. Aquí nos faltó la última práctica, que era cada quien, iban a pasar 3 alumnos y dar un argumento para saber qué estructura tienen. Y los compañeros decir, sí, es persuasivo, tiene una estructura, se entiende, se comprende el proceso de comunicación, y me persuadió, me convenció, sabe del tema. Eso es lo que debemos hacer, algo, una cuestión práctica, para evitar en un proceso judicial evidenciarnos. Yo lo único que puedo decirles como conclusión es: tengan una estructura, tengan un orden en sus ideas, utilícenlo. ¿Qué modelo les recomiendo? Si es que no tienen un modelo para argumentar, el modelo de Stephen Tolmin. El modelo de Stephen Tolmin. ¿Cómo se escribe eso? Stephen Tolmin. Stephen Tolmin. El modelo de Stephen Tolmin de los 5 pasos. Stephen Tolmin. Los 5 pasos de Stephen Tolmin les puede servir, es un práctico para argumentar, o utilicen el silogismo. Pero ya vieron que en ciertos casos, como el del oso, puede estar erróneo. Premisa mayor, premisa menor y conclusión, por ahí. Pero por ejemplo, en conceptos de relación, en amparo no sirven. Premisa mayor, el artículo 8º constitucional establece que a toda petición que yo le haga a la autoridad de manera respetuosa, debe haber una contestación. Premisa menor, presenté mi escrito de manera respetuosa ante la autoridad y ha sido omiso. Conclusión, ha violado mi derecho de petición, mi derecho humano de petición contemplado en el artículo 8º constitucional, razón por la cual se debe amparar y proteger, ¿no? Y culminar inclusive a la autoridad a que se pronuncie al respecto, a que haga, ¿no? Porque el amparo procede ante actos de autoridad, actos, omisiones o normas generales. ¿Vale? Esos son los actos que vamos a encontrar en nuestra vida jurídica: actos, omisiones, en lo que era el amparo contra leyes, normas generales. Entonces, vemos la importancia de todo lo que estamos platicando ahora, ¿no? ¿Sirve o no sirve? Sí. Bibliografía que nos recomiendes, el de argumentación de Juan Abelardo, ¿no? De Juan Abelardo Hernández es un libro muy bueno de argumentación jurídica, y otro también de Porrúa, de argumentación jurídica, es un libro amarillo, pero no me acuerdo de los autores.
Pues yo lo tengo en mi despacho, se les mando una fotografía si quieren también. Vienen ahí cuestiones interesantes para que se involucren en estos temas. Recuerden, piensen en Demóstenes, piensen en La Plata, y transmiten una idea con claridad. La claridad, la regla de las 3 es claridad, concisión y coherencia. Claridad, concisión y coherencia. Esas son las reglas de las 3C. Cuando quieran argumentar o transmitir una idea. Y pues bueno, este modelo sirve mucho. Un ejemplo rápido es donde los alegatos luego a veces hacemos una narración, cuando lo hacemos por escrito, pero es decir, su señoría, en el presente caso nos encontramos ante, se está como pretensión principal una acción de usucapión, como una introducción, ¿no? La cual ha prosperado. O sea, esos 5 pasos te van a ir diciendo cómo va a ser estructurado. Yo le agregué tal vez una como introducción, ¿no? Que el juez ya sabe de qué se trata el asunto, ¿no? Pero yo a mí siempre que hago un alegato, principalmente en materia familiar, donde es alegatos, su señoría en el presente caso se trata de esto, ¿no? La cual, en este caso hablamos de usucapión, la cual ha prosperado. Todo lo anterior en virtud, y empiezo a desglosar todas las pruebas, y luego viene el sustento, y luego viene la argumentación positiva o negativa y la conclusión. Esos 5 pasos de Stephen Thorne son muy prácticos y les sirven para tener una estructura y tener un orden, porque muchas de las ocasiones cuando argumentamos nos perdemos totalmente, nos perdemos y no llevamos un orden. Y si no, utilicen el del silogismo también, de cierta forma, premisa mayor, premisa menor y conclusión para llevar un orden. Eso lo utilizo yo más en materia de amparo, pero pueden utilizarlo, el Stephen Thorne o el silogismo. Bueno, pues ya para completamos la parte final, dudas, comentarios, ¿nada? ¿Todo muy claro, como La Plata? Sí. ¿Y brillante? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues espero que les haya servido estos ejemplos. Realmente vimos unos conceptos de lo que es argumentación jurídica, vemos la importancia del abogado que se va a distinguir. Nos interesa realmente que ustedes sean abogados de excelencia, que se distingan. Ustedes que están aquí están haciendo un esfuerzo adicional, están siendo constantes, están siendo disciplinados, lo que muchos abogados de afuera no lo hacen. Muchos abogados dicen, pues estamos de fiesta, estamos en una otra cuestión, sí, pero para todo hay tiempo, para todo hay que darle el espacio adecuado, si realmente queremos ser diferentes, si realmente queremos cambiar, si realmente tenemos un objetivo, si realmente queremos distinguirnos, porque abogados son muchos, somos muchos abogados, y cada año como pan caliente van saliendo todos los abogados. Pero si ustedes se dan cuenta en la realidad y en la práctica, los que saben son pocos. En un proceso, yo a veces me ha tocado, dices yo, llevo ya un 66% de ganancia en un proceso. ¿Por qué? Tú demandas, una de dos, se le puede ir el término, ¿no? Que no es garantía, ¿no? Porque el juez estudia de oficio inclusive en materia civil la acción. Pero se le puede ir el término y el juez el asunto todavía se rebeldía. 2, te toca un mal abogado para contestar la demanda. Y luego digo, hijo, pues ¿cómo voy a tocar ese asunto? Porque son asuntos que los llevas bien y se ganan. Y 3, pues que te toque un buen abogado y que el asunto sea que lo litigues bien. Pero ya llevas un 66% que no conteste, que conteste mal, o que tenga un mal abogado, o que conteste bien. Pero si tú sabes de esta argumentación, si sabes de teoría, por eso yo los conmino, yo los invito a que estudien estos temas, a que se involucren más, a que den un esfuerzo adicional, a que se preparen, a que no sean de montón, a que no se conformen, a que salgan de su zona de confort, ¿sí? Pero háganlo, porque ya ven, el conocimiento es amplio. Tal vez si yo sé un poquito de esto, ustedes saben mucho más de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena si realmente quieren seguirse dedicando a esto y quieren ser abogados de éxito. Vemos que la teoría realmente vale, la teoría realmente importa, y con eso, ténganlo por seguro, que se ganan los buenos asuntos. Pero deben tener esa teoría. En materia penal, teoría del delito. Si no lo tienen, ¿qué van a argumentar? Aunque se sepan, en esta etapa hay que hacer esto, este es control de detención, revisión de medidas, ¿sí? ¿Y qué vas a decir? Si no lo tienes. Espero que les haya gustado esta clase. Muchas gracias. Y pues espero que lleven un poquito de lo que haya dicho, que sirva en su vida. Gracias.
Gracias por